En primer lugar, lo que voy a intentar es ubicar de lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? No vamos a hablar de maquinaria, no vamos a hablar de sensórica, vamos a hablar de instrumentación. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es la aplicación de lo que es las comunicaciones a plantas de proceso. Este en concreto una planta petroquímica, y lo que vamos a ver es cómo aplicar todo lo que estamos hablando a instrumentos que están en una planta muy, muy grande y en mucha cantidad. Estamos hablando de redes complejas en las cuales tenemos varios niveles de comunicaciones, desde servidores, redes de alta velocidad a nivel de planta y a nivel de instrumentación. El actor principal de este tipo de redes es el sistema de control distribuido. No estamos hablando de PLCs, ¿vale? Estamos hablando de sistemas con capacidades de 250.000 señales, una sola base de datos integrada, ¿de acuerdo? Y instrumentos que no son sensores. Estamos hablando de instrumentación muy, muy compleja, con una parametrización muy, muy compleja. Y aquí ya tenemos desde elementos primarios, sensores, captadores, transmisores, traductores y similares. ¿Cómo unimos estos dos elementos? Tenemos el sistema de control distribuido, tenemos por otro lado unas redes muy complejas y unos instrumentos bastante complejos. Bueno, pues estos sistemas los estamos uniendo al final con una comunicación analógica, una señal 420 miliamperios. Estamos hablando de una tecnología, para ponernos en situación, del año 1986. Una tecnología analógica donde con mucho trabajo en su momento se consiguió hacer una combinación analógica digital, transmitiendo a través de una señal 420 miliamperios analógica una pequeña señal digital, una comunicación digital, en la cual a través de dos hilos, ¿yo qué tenía al final? A través de dos hilos yo tengo la transmisión de la señal de proceso, tengo la alimentación del instrumento y a la vez tengo una comunicación digital para darme un poquito más de información. Es decir, estamos hablando de sistemas totalmente digitales en los cuales una señal de 420 miliamperios, este es un ejemplo típico de una señal de 420 miliamperios aplicada a proceso en una planta petroquímica. En sistemas digitales hay una comunicación prácticamente digital y directa bidireccional entre lo que es el instrumento y el sistema de control distribuido. Sin embargo, en señales de tipo instrumentos, ya digo, instrumentos por sí bastante muy complejos, tenemos una comunicación de 420 miliamperios analógica en la cual tenemos una conversión analógica digital, una conversión digital analógica, un elemento intermedio que es el aislador de seguridad intrínseca, que a su vez tiene dos conversiones, una analógica digital, una digital analógica, y me lo llevo a un sistema de control donde tengo una entrada analógica que la vuelvo a convertir de analógica y digital. Es decir, estamos hablando en este día de hoy, en estas jornadas, de sistemas totalmente digitales como el primero, y sin embargo en procesos todavía estamos utilizando equipos basados en tecnología analógica. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues bueno, pues estamos perdiendo un montón de información. Estos instrumentos, estos equipos que son totalmente digitales internamente, nos permiten hacer cosas que en una tecnología analógica, en una basada solamente dos hilos, no vamos a poder utilizar. Estamos hablando de una tecnología en la cual yo tenga un PLC, un sistema de control distribuido, cableo dos hilos por cada uno de los instrumentos que tengo en el campo, y hemos hablado antes que tenemos sistemas de hasta 250.000 instrumentos. Imaginaros, no hace falta 250.000, simplemente 1.000 instrumentos en 1.000 entradas digitales, en 1.000 cables, todo esto distribuido en plantas que podemos llegar a longitud de cables perfectamente 2 kilómetros y con todos los tipos de elementos de interconexión. Esto en sistemas digitales como los que estamos hablando, es mano de obra, es cajas, es muchísimo cableado. Entonces, no sé si a alguno les choca en este tipo de jornadas de comunicaciones, en Profibus, en integración, en Internet de las cosas, el I 4.0, esto debería de chocar. Y es más, estamos hablando de equipos que son más complejos, más caros que lo que suelen ser los sensores típicos que hemos estado hablando. Al final, la pregunta es, bueno, me estás diciendo utilizar una tecnología analógica para comunicar instrumentos y sistemas de control muy inteligentes, totalmente digitales.
¿Por qué no utilizo los buses que ya tengo? Es decir, ¿por qué no utilizamos un Profibus, un Profinet, un Axis, un IO-Link para todo esto? Sería muy fácil, es lo que estamos hablando. Sin embargo, en plantas de proceso hay un pequeñísimo problema. Yo tengo que comunicar y alimentar. Cuando estamos hablando de 20 metros de cable no hay ningún problema. Cuando estamos hablando de plantas de muchos kilómetros, cables de 2 kilómetros, y tenemos que hacer una red de alimentación a todos los instrumentos, digamos que esto se hunde. Este es el principal problema que existía hasta ahora para lo que es la integración en sistemas digitales complejos de lo que es la instrumentación de procesos de control digital. Entonces, ¿qué podemos hacer para ahorrar en cable, integrar realmente unos instrumentos digitales, acelerar la puesta en marcha, los tiempos de parada y realizar con estos instrumentos que tengo digitales no solamente un mantenimiento activo, sino un mantenimiento proactivo? Bueno, en su momento se desarrolló una norma, la norma IEC 61158, desarrolló no es propiamente un bus, porque en realidad esta norma, la parte 2, que es la que estamos hablando, lo que ha desarrollado es la capa física, es decir, el transporte para yo poder comunicar y alimentar instrumentos de campo en buses de campo complejos. Con lo cual, todos los buses que tenemos aquí presentes y que hemos visto no me son válidos. No me son válidos, ¿por qué? Porque yo puedo comunicar, pero no puedo alimentar. Este estándar, fundamentalmente, han salido dos buses de él, Profibus PA y Fundación Filbás. Lo que cambia es la capa lógica, porque la capa física es exactamente la misma. Es un bus, estamos hablando de sistemas de procesos bastante complejos, plantas petroquímicas bastante críticas. Es un bus en el cual se acota bastante que puedo hacer yo. Es decir, no vamos a permitir que el sistema se destabilice. Tenemos máximo número de instrumentos por cada segmento, que es cada trozo de cable, 32. Una velocidad que no es excesiva, pero es más que suficiente para instrumentos. Y una serie de parámetros, como por ejemplo la máxima longitud del cable, 1900 metros. Ya digo, no es que se trate de comunicar, es que vamos a alimentar y comunicar plantas de proceso, sistemas bastante complejos, ¿vale? Y tenemos que tener más cuidado que lo que es un sensor de posición de una puerta abierta y cerrada. ¿Qué nos da Fundación Filbás y Profibus PA? Nos permite acceso remoto a todos los instrumentos con una fácil parametrización, permite dispositivos multivariables, por ejemplo, un caudalímetro másico con una señal 420 mA, nosotros tomamos el caudal, pero en realidad ese sistema, ese instrumento dentro tiene caudal, presión, temperatura. En una señal analógica de 420 mA perdemos todo eso. Eliminamos la necesidad de lo que es la propia calibración del lazo 420 mA y tenemos una información mucho más detallada que lo que es una señal analógica de 420 mA que yo tengo que escalar. Todo eso, pues además, nos facilita el diseño, la planificación, la instalación, la puesta en servicio es mucho más rápida que con sistemas tradicionales, la disponibilidad, el mantenimiento. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de un bus diferente. Un bus diferente en la capa física, ¿por qué? Porque alimento y comunico, con lo cual yo necesito una infraestructura diferente a un bus normal. Una infraestructura diferente, y este es un lazo típico, un segmento típico en Profibus PA y Fundación Filbás, en las cuales yo tengo, por supuesto, el bus de comunicaciones, pero necesito una alimentación, es decir, la alimentación de los instrumentos hay que aportársela y hay que inyectarla en ese mismo bus. Tengo luego una estructura de distribución, y este es un ejemplo más complejo para una planta petroquímica, donde tengo zona clasificada con riesgo de explosión y de propósito general, y tengo que tener cuidado porque, por ejemplo, en un 420 mA, si yo tengo un defecto en un cable, me cae un instrumento. Si yo tengo un defecto aquí y no tengo cuidado, me cae toda la red. Eso imaginaros en un proceso crítico como una planta petroquímica lo que puede suponer. Entonces no estamos hablando de componentes pasivas, no estamos hablando de test de derivación de Profibus. Como he dicho, esto necesita una infraestructura. Primero, ¿qué estamos haciendo? Estamos integrando todos los equipos analógicos en una comunicación digital. Necesitamos una infraestructura y unos componentes específicos. No vale los de cualquier bus. Y luego tengo plantas de proceso, como puede ser un pequeño reactor de una farmacéutica, a una planta petroquímica con 100.000 señales. Se necesita un hardware específico y que me permita esta escalabilidad. Este es un ejemplo de lo que es un adaptador de Profibus DP a Profibus PA, en el cual yo lo que hacemos es
Por la parte de PA tengo una comunicación, pero me alimenta los instrumentos. Y por el otro lado yo me comunico en DP. Esa es la característica fundamental. En sistemas más complejos, pues ya empezamos a hablar de redundancia, empezamos a hablar de sistemas más críticos, necesitamos diagnósticos, ¿vale? Y, como ya digo, en Profibus PA no existe una conexión en Profibus PA en el sistema de control. Tenemos que llevarle un bus de los que conocemos, de los que estamos viendo aquí, como puede ser Profinet y Profibus. Es decir, tengo que transformar un bus físico que alimenta Profibus PA en un bus lógico compatible con el sistema de control que tenga. Y esto es lo que se encarga lo que llamamos gateway y en todo el conjunto de alimentación y gateway en un Power Hub. Internamente, bueno, pues internamente eso que hemos visto tiene incorporado, como ya he dicho, la fuente de alimentación para alimentar esos instrumentos, lleva un sistema diagnóstico porque estamos hablando de sistemas muy críticos. Como son para varios segmentos, lleva varios maestros de Profibus PA y un gateway que me transforma ese PA en un bus que puede interpretar mi sistema de control. Profibus, Profinet, por ejemplo. Este es un ejemplo de una gateway de Profinet. Como podéis ver, aquí ya entramos en lo que es la comunicación digital a través de Ethernet. Podemos tener redundancia. Se configura como es normal en todos estos casos, con DTM, con su GSD, es decir, en esto no hay ninguna diferencia. Y este es ejemplo de redundancia. Es decir, tenemos redundancia de cableado, redundancia de fuente. Ya digo que no es como en sensórica, como no es como en máquina, son procesos mucho más críticos donde una parada puede suponer una verdadera catástrofe, incluso un riesgo para las personas. Este es un ejemplo de una pasarela Profibus, en la cual por un lado tengo Profibus PA, por otro lado tengo el Profibus. Y, por supuesto, también tengo posibilidades de redundancia y similar. Importantísimo, no estamos hablando de sistemas pequeños, estamos hablando de sistemas muy grandes, sistemas muy complejos y muy críticos. Necesito un diagnóstico mayor de lo que le puedo pedir a una sensórica de una máquina. Entonces, existen sistemas de diagnóstico que puedo ver físicamente, por ejemplo, hasta en modo osciloscopio la señal en un punto de la línea. Son sistemas totalmente integrados. Y el diagnóstico llega hasta el extremo que, por ejemplo, esto es un surprotector, un protector de sobretensiones para proteger que si cae un rayo en un tanque, el rayo pase a través de mi sistema de control y me provoque la caída de todo el sistema. Bueno, para un sistema de protección de sobretensiones de este formato hay que chequear el número de rayos que caen y la duración e intensidad del rayo. Si yo tengo que ir manualmente en una planta de este tipo, eso es incompatible con cualquier tipo de mantenimiento. El sistema, este diagnóstico, chequea hasta el número de rayos que cae en cada instrumento y la duración de los mismos. Es decir, es integrar, no en detalle en sí del sistema, sino es integrar el diagnóstico hasta el último detalle del sistema. Y este es un ejemplo para terminar de lo que sería una distribución típica en una planta, ¿de acuerdo? Donde tenemos nuestro armario de control, nuestro sistema de control distribuido, una distribución por campo, que ya digo, no estamos hablando de 20 metros, estamos hablando de 1900 metros, una distribución activa con diagnóstico y que me permita tener una alta disponibilidad de la instalación, que un fallo no me provoque la caída de toda la instalación, y una serie de instrumentos que es el objetivo final, que es integrar todos estos instrumentos en cantidades de miles dentro del sistema de control y tener un control total de ellos. Todo este sistema es en lo que se trata con Profibus PA y Foundation Feedback. Tenerlo todo integrado, integrarlo y llevarlo a nuestro sistema de control. Incluso es posible desde remoto controlar el estado de un nivel, de un caudal, ver cómo está un pozo desde un país distinto. ¿De acuerdo?